Jesús, misericordioso. Aleluya, aleluya. El que me ama cumplirá mis palabras, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a Él. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca, de modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Damos las gracias al Padre Cristóbal, quien nos invita a hacer la reflexión del Evangelio de este día. Hoy celebramos el Día de las Madres. Hoy felicitamos a todas las madres del mundo entero. Hoy en este día, Día de las Madres, celebrándolo en el mundo entero. Qué bonito y qué hermoso en este día celebrar con nuestra Madre y especialmente nuestra Madre del Cielo. Ella que nos ama, ella que intercede por cada uno de nosotros. Ella que está siempre con nosotros y ella como madre quiere que nosotros nos amemos, que seamos los hijos buenos. Por eso le damos gracias a Dios hoy en este día por el don maravilloso de la vida que le ha dado a nuestras madres. Quiero felicitar de manera especial a mi mamá María Lorenza Roa Zambrano. Dios te bendiga, mamá, en este día, porque te lo mereces. Hoy tienes aquí un hijo sacerdote. Ese hijo sacerdote que ha dado la vida por Dios. Qué bonito es y qué feliz tiene que sentirse una madre al tener a un hijo sacerdote. Y que puede demostrar el amor a Dios, el amor a los hermanos, el amor a todos y a todas las personas que creen en Cristo. Hoy la palabra de Dios nos muestra a nosotros que hay que permanecer en el amor. El Señor nos habla. Hoy le dice a los discípulos: ustedes y yo somos discípulos del Señor. Ustedes y yo somos por medio del sacramento del bautismo y el Señor nos habla. Por eso dice el Evangelio. Jesús dijo a sus discípulos: hoy te dice a ti y a mí, como el Padre me ama, así los amo yo. ¿Cuál es el amor de Jesucristo? Recuerden que lo hemos celebrado días atrás en la Semana Santa. El amor de Jesucristo es un amor de la cruz. Por eso Jesucristo nos dice: como el Padre los ama, así los amo yo. En ese amor, el Padre nos ama a nosotros tanto que nos quiere salvar. Quiere que ustedes y yo nos salvemos.
Por eso se queda en la Eucaristía. Dios se queda en la Eucaristía porque nos ama. El Padre envía a su Hijo para que se quede con nosotros hasta el fin del mundo. Lo hace en la Eucaristía. Y dice Jesús, permanezcan en mi amor. Ustedes y yo cada día tenemos que vivir en la gracia de Dios, en esa gracia que el Señor nos da. Sacramento de la confesión. Cada día tenemos que recuperar el amor de Dios a través del sacramento de la confesión. Si hemos pecado, debemos confesarnos, adquirir la gracia. Es permanecer y al confesarnos recibir la Eucaristía y evitar el pecado para permanecer en ese amor. Por eso el Señor dice, si cumplen mis mandamientos. Ya nosotros sabemos cómo permanecer en el amor de Dios. ¿Cómo permanecemos ustedes y yo en el amor de Dios? Cumpliendo los mandamientos. No hace falta recordarlo porque ustedes y yo lo hemos vivido en la catequesis. Y cada día nosotros tenemos que meditar los mandamientos. El Señor nos manda eso. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. A lo mejor ustedes dirán, ¿cómo permanezco yo en el amor de Dios? Jesucristo nos lo dice, cumpliendo los mandamientos, haciendo lo que Él nos pide. Jesús lo dice, lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Qué significa esto? Que ustedes y yo tenemos que ser obedientes. Obedientes a la palabra de Dios. El Señor nos llama a nosotros a la obediencia. ¿Por qué el hombre perdió la gracia de Dios? Porque no era obediente, desobedeció. Lo vemos en Adán, libro del Génesis. Lo vemos en Eva, libro del Génesis, cuando la mujer comió del árbol prohibido a causa de la serpiente. Y el hombre se dejó llevar por la mujer, desobedeció la orden de Dios. El cumplir los mandamientos significa de que tenemos que obedecer. Ustedes y yo permanecemos en el amor cuando obedecemos a los mandamientos de Dios. Por eso el Señor nos dirá, lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así, los mandamientos que nos dejó Moisés significa que yo los tengo que cumplir. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo, nos dice Jesús. Ama al prójimo como a ti mismo. Él nos resume toda la vida cristiana en dos cosas, en amar al prójimo y en amar a Dios sobre todas las cosas. Así nosotros permanecemos. Por eso Jesús nos dice, les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes. ¿En qué consta la alegría del cristiano? En cumplir los mandamientos. Por eso las mamás sufren porque sus hijos no cumplen los mandamientos de Dios. Ellas sufren porque los hijos viven sumergidos muchas veces en el alcohol, en la droga, en el sexo, en los videojuegos, en la pereza, en el orgullo. Y no buscan a Dios y no cumplen los mandamientos. ¿Cómo una madre es feliz cuando su hijo cumple los mandamientos? ¿Cómo la familia es feliz cuando cumple los mandamientos? Dice, les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y mi alegría sea plena. ¿Cómo nuestra alegría es plena? Cumpliendo los mandamientos del Señor. Por eso el Señor nos dirá, este es mi mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento de Dios? Que se amen los unos a los otros. Y por eso le quiero invitar y aprovechar de una vez que la palabra de Dios nos lo está diciendo. El amor de los unos a los otros, como yo los he amado, dice Jesús, significa tender la mano al que nos necesita. El Señor le da de comer a aquella multitud. Le dice a sus discípulos, denle ustedes de comer. Los discípulos, como siempre, con su fe vacilante, dice, Señor, ¿qué son 3 panes y 2 peces para tanta gente? Y dice la palabra de Dios que cuando nosotros le damos gracias a Dios por los bienes y nosotros damos según lo que tenemos, nuestra capacidad, el Señor nos va a bendecir y nos va a multiplicar, tanto así que nos va a sobrar. Eso lo tenemos que creer ustedes y yo cada día. El Señor dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Este es mi mandamiento. El Señor le está diciendo a usted y a mí que tenemos que amarnos. ¿Cómo nos amamos nosotros? El día 22
de este mes de mayo, el Padre va a realizar la olla solidaria. Yo te invito a cumplir el mandamiento del Señor, ámalo. Si a ti te gusta comer, si a ti te gusta vivir bien, te gusta dormir bien, pues significa entonces que tú tienes que cumplir ese mandamiento. ¿Cómo lo cumplo? Haciendo una donación. Por eso la palabra de Dios nos dice, ¿de qué le sirve decirle a nuestro hermano que le vaya bien si no le damos nada para el camino? ¿De qué nos sirve a nosotros orar por los más necesitados si no apoyamos con nuestro granito de arena? Y el Padre Cristóbal y el Padre Umaña, quien soy yo, siempre hacemos la olla solidaria ayudando. Y le damos gracias a las personas que colaboran día tras día por esta olla solidaria, por las ayudas, por la ropita que dan hacia las personas. Esos cumplen la palabra de Dios, esos cumplen el mandamiento, estos que ayudan cada día, son los que aman a los demás como Cristo nos ha amado. Cristo nos ama tanto a nosotros que nos deja los sacramentos. ¿Para qué? Para que nos podamos salvar. Él no solamente nos dice hay que convertirse, no, Él nos deja la prueba de su amor. La Eucaristía, la confesión y los demás sacramentos para que nosotros busquemos la vida eterna. Por eso el Señor dirá, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos, el que da la vida por ellos. Ustedes y yo tenemos que dar la vida por Dios. Ustedes y yo tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. ¿Cómo lo damos? Haciendo nuestros aportes. Cada vez que usted dona algo para nuestros hermanos necesitados, usted está dando la vida por ellos, porque es fruto de su trabajo. A lo mejor de ustedes dirán, no, yo no lo voy a hacer. Yo le doy, entonces lo puede hacer en su comunidad también. Allí también hay pobres, ayúdalos. Dónale ropita, dona tu granito de arena, la comida, lo que el Señor nos está diciendo que ellos necesitan. Yo tengo que dar la vida por los demás. Por eso el Señor dice, ustedes son mis amigos. Usted y yo somos los amigos de Jesús. Si hacen lo que yo les mando, ¿usted quiere ser amigo de Jesús? Haz lo que Él te está mandando. ¿Qué está mandando el Señor? Que se amen los unos a los otros. Y amar significa acción, no solamente palabras. Hay muchas personas que oran por los necesitados, pero necesitamos personas que sean personas de acción, que den el granito de arena para aquellos hermanos, para que nosotros podamos cada día hacer la olla solidaria, para que nosotros cada día podamos dar la ropita, el alimento a estas personas que lo necesitan. A eso nos llama el Señor cuando nos dice a nosotros, si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo, ustedes los llamo amigos. Qué bonito es cuando el Señor nos llama a nosotros amigos, ya no somos siervos. Ya no somos aquellos que el Señor manda sin saber bien los planes. Ya ustedes y yo tenemos una vida propuesta por el Señor. ¿Qué es el amor? El amor es tender la mano a aquel que lo necesita. Y que la vida de los santos nos la enseña a nosotros. Por eso, si no has escuchado el santo del día, son ejemplos para motivarnos a nosotros a alcanzar la santidad. Mucha de la vida de los santos nos muestra a nosotros que ayudaron, que hicieron la obra de caridad. Ustedes y yo podemos alcanzar esa santidad si hacemos lo que el Señor nos está mandando. ¿A qué nos manda el Señor? A hacer la obra, a amarlo. ¿De qué sirve, dice la palabra de Dios, que tú le digas a tu hermano que te vaya bien si no le das un abrigo para el frío, si no le das de comer para el camino? Por eso cada día tenemos que ayudar, a amar, a fortalecer nuestra vida con Dios, a ser amigos del Señor, porque Él nos llama amigos. Dice, porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Ustedes y yo, cada vez que hacemos la caridad, podemos conseguir el perdón de nuestros pecados. Y lo vemos en la vida de los santos. Por eso te invito hoy, en este Día de la Madre, a escuchar la vida del santo del día de hoy. Escribe en los comentarios cuál es el santo de este día. Escríbelo allí. Y si no sé cuál es, entonces vamos a buscar, Padre Umaña Ángel, un santo para cada día. Y allí conoceremos el santo para este día. Ese santo que se hace amigo del Señor. Ese santo que conoce lo que el Señor ha oído del Padre y se lo ha enseñado. Ustedes y yo cada día tenemos que ser como los santos. Buscar, escuchar la palabra de Dios y actuar. Por eso el Señor dice, quien escucha mis palabras y las pone en práctica es un hombre justo, es un hombre prudente.
Ustedes y yo tenemos que ser los hombres prudentes que escuchan la palabra del Señor. Por eso el Señor nos dice, no son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido a ustedes. Y los ha destinado para que vayan y den fruto. Ustedes y yo somos destinados. Yo como consagrado del Señor. Yo como consagrado del Señor. Padre Cristóbal como consagrado del Señor. Tenemos que dar fruto. Y ustedes como laicos también tienen que dar fruto. Porque el Señor los elige a ustedes, ¿para qué? Para que den fruto y ese fruto permanezca. Usted quiere alcanzar la santidad, haz la caridad. El Señor te invita a hacer la caridad. El Señor te invita a dar ese fruto. Por eso, de modo que el Padre le conceda cuanto le pida. Cuando yo cumplo la palabra de Dios, el Señor siempre me escucha. Cuando yo cumplo la palabra del Señor, Él siempre me oye, pero tengo que hacerlo sinceramente, acudir al sacramento de la confesión para que el Señor perdone mis pecados. Y perdonando mis pecados yo pueda dar fruto y recibir la Eucaristía. Y así de manera que viviendo en la gracia, cada vez que yo le ore al Señor y le pida al Señor, Él me conceda lo que yo le pida. Hay que tener cuidado porque el diablo también trabaja como ángel de la luz. A lo mejor vives en el concubinato, en el adulterio, en la droga, en el alcohol, en el sexo. Y tú dices, cada vez que yo le pido al Señor, el Señor me lo concede. Cuidado porque el Señor oye a aquel que lo invoca. Pero el que lo invoca sinceramente. Ustedes y yo tenemos que esforzarnos entonces en buscar de verdad al Señor, en adquirir la gracia para que Él nos conceda, sea Él quien nos conceda lo que pedimos en nombre de Jesucristo. ¿Y qué dice Jesús al final? Esto es lo que les mando. Escuchen bien, todos. Esto es lo que les mando. Que se amen los unos a los otros. ¿Cómo? Que se amen los unos a los otros. ¿Cómo amo yo a mi hermano? Cuando hago la caridad. No hay ninguna otra forma de demostrar el amor a mi hermano. El decirle que le vaya bien, cualquiera lo hace. El decirle Dios te cuide, cualquiera lo hace. Hasta el pecador lo hace, dice el Señor. ¿Y qué hacen de extraordinario? El extraordinario hacen los cristianos es cuando hacen la caridad. Cuando aquello que le duele, aquello que a usted le duele, usted se lo da al pobre, al que lo necesita, allí estamos haciendo la caridad. No lo que me sobra, sino lo que en realidad me duele, dice el Señor. Ámense los unos a los otros. ¿Cómo amo yo a mi hermano? Tendiéndole la mano, haciendo la caridad. Pues que podamos hacer la caridad, que es lo que nos lleva a nosotros a la santidad para alcanzar la vida eterna. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Con la alegría de haber meditado la palabra de Dios, podemos continuar en paz. Desde Barinas, Venezuela, les saluda el Padre Umaña Ángel. Feliz día para todos y que Dios los bendiga. Dios te salve María, llena de gracia, Jesús contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora, notamente. Amén. Hola hermanitos. Saludos. Saludos. Te invitamos a suscribirse en nuestro canal Testimonio de Sanación con el Padre Cristóbal Araujo. Dale me gusta y deja tus comentarios. Dios los bendiga.